En los vídeos anteriores hemos explicado el concepto de profundidad de campo y lo importante que es. Por ejemplo, para conseguir fotos con máxima profundidad de campo, en fotografía de paisaje, por ejemplo. Es fundamental que domines conceptos como la distancia hiperfocal. Estarás pensando también que todo esto es muy útil para el caso contrario, fotos donde quieras que la profundidad de campo sea mínima, por ejemplo en retratos, y donde además quieras que el fondo salga muy desenfocado, es decir, conseguir que entre foco y desenfoque esa diferencia sea máxima, para que el ojo humano no se vaya a la zona desenfocada, sino que se quede en el sujeto que estás retratando. Observa estas tres fotos. ¿Cuál crees tú que tiene mayor profundidad de campo? La de la izquierda, ¿verdad? Pues no. La profundidad de campo te dice el rango de distancias donde el círculo de confusión es menor que el valor establecido, es decir, donde se ve aceptablemente nítido. Pero no dice nada, absolutamente nada, sobre las zonas que no están en ese rango de distancias. No dice nada sobre las zonas desenfocadas. Si hacemos zoom en la foto de la izquierda, verás que solo la señal de tráfico se ve nítida, es donde he enfocado. Todo lo demás está desenfocado. No cumple el requisito del mínimo desenfoque para considerarlo aceptablemente nítido. Así que está fuera de la profundidad de campo. ¿Cuál es la profundidad de campo? No tengo ni idea. Viendo la foto no tengo ni idea. Sí que veo que la señal está enfocada en las tres fotos, pero no sé cuánto por delante y cuánto por detrás se ve enfocado. Porque todo lo que sale en la escena, en las tres fotos, está ya más desenfocado de lo que yo admito como aceptablemente nítido. Si la pregunta que te digo es ¿cuál ves el fondo más borroso, más desenfocado? El fondo de la derecha, la de mayor distancia focal, está más desenfocado que en las otras dos. Ahí sí que las puedes ordenar, de mayor a menor desenfoque. Claro, no es justo de nuevo comparar estas fotos. ¿Por qué? Porque la de la izquierda, al utilizar una focal más pequeña, es más angular, con lo que me abarca más ángulo de visión y los objetos en el fondo salen más pequeños. A medida que voy aumentando la distancia focal, voy cerrando el ángulo de visión y eso hace que los objetos del fondo, en este caso la iglesia, salga más grande en la foto con mayor focal. Pero ¿qué pasa si hacemos el mismo tamaño? Si igualamos el tamaño de las iglesias en las tres fotos. Estas son las fotos que voy a utilizar para el experimento. Para hacerlo todavía más divertido, voy a ampliar el rango de focales hasta 40 milímetros. Lo que voy a hacer, estoy en Photoshop, es utilizar como imagen de fondo la de 70 milímetros. Y voy a añadir la de 145 milímetros como una capa nueva en esa imagen. Observa como en las dos fotos el factor de magnificación de la escena donde estoy enfocando, la señal de stop es la misma. Las letras tienen el mismo tamaño. Lo que voy a hacer ahora es cambiar el tamaño de la foto tomada con 145 milímetros, de tal forma que voy a hacer que la iglesia tenga el mismo tamaño relativo en las dos fotos. Vamos a ver qué pasa con el desenfoque. Para que lo veas más fácil, voy a quitar un poco de opacidad a la capa de 145 milímetros, que es la que está encima, y como puedes observar, el desenfoque relativo es el mismo. Las dos fotos generan la misma sensación de desenfoque. En las originales no, porque la tomada con mayor focal, al tener el ángulo de visión más pequeño, el desenfoque absoluto, la iglesia se notaba más desenfocada. Pero si ajustamos el tamaño, vemos que el desenfoque relativo es el mismo, es independiente de la distancia focal. ¿Esto ha sido casualidad? Vamos a repetir el proceso con la de 200 milímetros. La añadimos como una nueva capa, comprobamos que la señal de stop de nuevo tiene el mismo tamaño, y de nuevo la hacemos más pequeñita. Esta vez la tenemos que hacer todavía más pequeñita para que la iglesia tenga el mismo tamaño. Y ahí lo tenemos. De nuevo, por tercera vez, comprobamos que el desenfoque relativo es el mismo. Y la última, vamos a añadir la de 40 milímetros, la de distancia focal más pequeña. Ya te puedes imaginar lo que va a ocurrir. Pues tenemos lo mismo que antes. La foto, en este caso con 40 milímetros, también tiene el mismo desenfoque relativo que las fotos tomadas con las otras focales. Como conclusión, si haces fotos cambiando la distancia focal, pero manteniendo el factor de magnificación, es decir, que el objeto donde estás enfocando tenga el mismo tamaño en las fotos con diferentes focales, el desenfoque relativo
es independiente de la distancia focal. El absoluto no. La foto que tenga mayor distancia focal va a producir un mayor desenfoque absoluto en el fondo, por detrás del plano de enfoque. Dicho de otra forma, imagínate que en la iglesia hubiese algún cartel. ¿Cuál sería el diafragma que necesitarías para poder reconocer las letras de ese cartel? Pues sería el mismo en todas las fotos, porque el desenfoque relativo es independiente de la distancia focal, el desenfoque relativo en el fondo, por detrás. ¿Y qué pasa por delante? Por delante hay una parte que ocurre igual que el desenfoque por detrás. Cuanto más abierto el diafragma, es decir, número F más pequeño, mayor desenfoque absoluto. Si lo que mantienes constante es la distancia de enfoque, no el factor de magnificación, sino la distancia de enfoque, es decir, estás quieto y lo único que haces es zoom, tanto por detrás como por delante, la mayor distancia focal produce mayor desenfoque global, absoluto. Pero la diferencia está en que si lo que mantienes constante es el factor de magnificación, como el ejemplo que hemos hecho con las fotos de antes, con la iglesia, por delante el desenfoque absoluto es mayor con la foto tomada con menor distancia focal.